subíndice algo, el tiempo específico que se marcó, es decir, para t subíndice menos 2 tenemos la función evaluada en t subíndice menos 2, para t subíndice 0, pues la función evaluada en t subíndice 0, para t subíndice 4, pues la función evaluada en t subíndice 4, ¿verdad? Es decir, nuestra f de t minúscula se convierte ahora en una f de t mayúscula subíndice algo, donde t subíndice mayúscula, subíndice n minúscula, nos da un enésimo valor de tiempo, ¿sí? Estos tiempos, como lo comentamos en algún momento, no necesariamente son uniformes o están uniformemente separados, ¿no? Pueden ser cualquier valor de tiempo. Esta es la definición general, digámoslo así. Cualquier función discreta en tiempo, existen tiempos específicos, los cuales podemos nosotros enumerar y saber cuánto vale la función en esos tiempos. Eso es lo que describe una función discreta en tiempo, base de una función digital, en cualquier caso, en el caso más general. Pero, ¿qué pasa si el tiempo entre las muestras, entre los valores de la función, si estos t subíndice n mayúscula, perdón, t subíndice n minúscula, t mayúscula n minúscula, subíndice, están uniformemente espaciados? O sea, la distancia entre ellos, continua, es constante. Bueno, pues que estos t mayúscula, subíndice n minúscula, son tiempos que pueden ser relacionados no como valores específicos, sino como múltiplos enteros n minúscula del tiempo que es constante. Es decir, ya no necesito evaluarla la función en tiempos específicos. ¿Por qué? Porque ya sé que en el caso especial que estamos marcando, la distancia entre los valores de tiempo válidos es constante. Por lo tanto, puede ser representado como un múltiplo entero de ese tiempo, ¿sí? Y eso nos lleva a un terreno muy interesante. Yo puedo ya no depender de un valor de t, ¿verdad?, tan directamente con valores específicos, sino como múltiplos de un tiempo t inherente, ¿verdad?, ¿verdad?, que va a hacer la separación entre los valores de tiempo en los cuales la función existe o está representada. Entonces, los t mayúsculas subíndice n minúsculas se convierten en nt, n minúscula por t, es decir, en menos 2t, menos t, 0 aquí porque pues, 0 por t pues, nos da 0, t, 2t, 3t, 4t, 5t, aquí ojo, aquí hay un error, ¿sí? Aquí sería 4t, nada que ver con la famosa transformación. Este es un valor 4 múltiplo de t, 5t, 6t, estos están incorrectos. Y como yo les comenté desde un inicio, las notas que yo doy tienen errores, ¿sí? Como los tuviera yo en una sesión presencial, bueno, pues lo borraría y los corregiría. Bueno, pues aquí se los estoy corrigiendo o lo estoy indicando para que los corrijan. Aquí sería 4t, 5t, 6t, 7t, 8t, etcétera. ¿Sí? Múltiplos enteros del tiempo t. Y eso me representa los valores, ¿verdad?, de tiempo para los cuales la función existe o está representada. ¿Por qué? Pues por estos valores. F de menos 2t, f de menos t, f de 0, f de t, f de 2t, acá f de 3t, este sí está bien, f de 4t, f de 5t, f de 6t, f de 7t, f de 8t. ¿Sí? Es la función evaluada en esos tiempos que ahora sabemos son múltiplos de t, donde t es un valor constante. ¿Por qué? Porque los valores de tiempo están uniformemente distribuidos a la misma distancia de tiempo, digámoslo así. No distancia de tiempo, sino al mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Y es más,
podemos inclusive prescindir de este valor de tiempo explícito y referirnos a la función solamente en términos del múltiplo entero, ¿verdad?, que está afectando el valor de t. Esta sería la forma explícita. Y esta una forma implícita, ¿por qué? Pues porque no necesitamos estarlo mencionando si ya sabemos cuál es el valor de t. Ese valor de t puede ir de manera implícita. Si necesitamos el tiempo, bueno, pues siempre el tiempo específico, multiplicaremos ese entero por el tiempo entre los valores válidos de la función discreta en tiempo. Y eso nos da lugar a que pues ya no tengamos que manejar el valor de t explícito, sino simplemente los enteros. Es decir, menos 2t se convierte en menos 2, menos t se convierte en menos 1, 0 se convierte en 0, eso no hay problema, t se convierte en 1, 2t se convierte simplemente en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y por lo tanto también los valores de la función pues ya no van a tener que depender del valor del tiempo. ¿Por qué? Pues porque serán f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son las ventajas que trae el poder tener tiempos uniformemente distribuidos para los cuales la función discreta está definida. ¿Sí? Pero si esos tiempos no son uniformes, sí tenemos que referirnos a esos tiempos con sus valores precisos. Pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar, y de hecho así lo vamos a manejar, a través de estos valores. Por lo tanto, nuestra variable de tiempo, que antes era t minúscula, y que en un momento de esta sesión fue n por t mayúscula, el tiempo entre muestras, pues se convierte en n. Nuestra variable n es nuestra variable de tiempo. Es decir, las funciones discretas se manejan, ¿no?, como funciones de una variable discreta que solamente asume valores enteros, f de n. ¿Sí? Las funciones discretas en tiempo así son manejadas, como funciones que solamente asumen valores de una variable de tiempo n minúscula que solamente puede asumir valores enteros. Repito, esto es cuando el tiempo entre muestras es uniforme, o el tiempo entre los valores de tiempo para los cuales la función discreta está definida, un tiempo, están uniformemente separados. Y eso va a ser el caso normal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las funciones analógicas se muestrean y el tiempo entre muestras, que ya se me ha salido un par de ocasiones en esta explicación, es constante. Y si requiriéramos el tiempo específico donde ocurre una muestra, pues bastará con multiplicar el valor entero de n con el tiempo entre muestras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De momento no. Bien. Como pueden ver, una f de n es una secuencia. Y la forma matemática de representarlas a estas funciones discretas en tiempo es a través de secuencias. Un elemento que ustedes ya han manejado en algunos cursos no solamente de la escuela superior, sino ya lo han manejado desde la secundaria o a lo mejor hasta desde la primaria, ¿verdad? Desde la primaria han manejado secuencias donde se define a esas secuencias en términos de una variable n que solamente puede asumir valores enteros, ¿sí? Una forma ordenada de valores, ¿verdad?, en términos de esa variable que solamente puede asumir valores enteros, negativos, positivos y el cero, ¿cierto?
Por eso no es raro que ya a partir de este momento utilicemos el término de discreta, función discreta en tiempo, con el término de secuencia, porque finalmente es la forma en la que se representan esos elementos, esa forma ordenada de valores. ¿Sí? Porque una secuencia implica un orden. Y les comento esto pues porque muchos de los exámenes que han ustedes hecho para ingresar a algún nivel de, de este, educativo, pues siempre les ponen un problema de una secuencia, ¿no? Que les dicen, a ver, los tres primeros, o sí, los tres primeros términos de una secuencia son tales, se encuentren los dos siguientes o el siguiente término, ¿cierto? Ya están experimentados en eso, al menos en la cuestión de admisión lo han visto. Bueno, pues aquí vamos a ampliar ese uso. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en que representaremos a las funciones discretas en tiempo. ¿Ok? X de n me representa una función discreta en tiempo o una secuencia, donde yo debo tener claro que el argumento, la variable independiente de esa función, es un valor que solamente asume valores enteros. ¿Ok? Aunque, y por eso es esta nota, también a veces se refiere a x de n como el enésimo valor de la secuencia, es decir, es común y es muy probable que a veces x de n se refiera a todos los valores de una secuencia o que se refiera a un valor específico, al enésimo valor de la secuencia. ¿Quién lo determina esto? Pues el contexto en el cual se esté hablando. ¿Ok? Bien, pues ahora ya vimos que las formas de representación de una función discreta en tiempo o de una secuencia, ¿verdad?, pueden ser diferentes a lo que han manejado ustedes en el caso analógico. En el caso analógico, la única forma que han manejado son como funciones continuas, que son, pues, funciones matemáticas continuas, ¿sí? Han usado escalón unitario, señales senoidales, señales triangulares, que tienen una definición que les permite decir cómo se comporta en un tiempo continuo esas funciones, cómo se comportan esa representación continua en tiempo, ¿sí? En el caso de este tipo de representación, son representaciones determinísticas, es decir, que ustedes ya saben cuáles son los valores que puede asumir una variable y cuándo los asume. Son funciones determinísticas. Sin embargo, los sistemas reales trabajan con señales aleatorias. Las señales aleatorias no tienen una descripción en el tiempo, tienen una descripción estadística a través de las funciones de densidad de probabilidad, de las funciones las funciones de distribución acumulativas, etcétera, etcétera. Tienen un cierto comportamiento, pero son las únicas formas en que ustedes conocen la forma continua. En cambio, en el caso discreto, en el caso de las secuencias, hay varias formas de representación que ya se las comenté desde la sesión anterior. La forma secuencial, la forma tabular, la forma funcional o cerrada, la forma recursiva y la forma general. Bien, yo les pedí que encontraran ustedes algo, precisamente por eso les envié hasta la tarde de hoy, hasta la mediodía de hoy, el material. Si encontraron algo, pues coméntemelo. Si no encontraron, bueno, pues al menos ya lo vieron. ¿Me podrían describir alguna de esas formas de representación, la que ustedes gusten? Yo no pude encontrar nada en línea. Perdón, no lo escuché. En mi caso, yo no pude encontrar nada en línea. No pudieron encontrar nada. Ah, bueno. Está bien, en la medida que ustedes puedan hacer algo, háganlo. Es importante.
Ya les di comenté, yo entiendo que no necesariamente, pero pues tuvieron viernes, sábado, domingo y lunes, así que como que no buscaron muy bien. Como dicen las mamás, y si lo encuentro, y si lo encuentro, ¿qué te hago? Bien, eh, aquí está la descripción en el material, precisamente. Por eso lo repito hasta el día de hoy, para que viéramos algunas de esas representaciones que hemos comentado. Y la primera, la más básica, que yo esperaba que me la dijeran, la forma secuencial, ¿ni siquiera conocen esa? ¿Cómo han descrito una secuencia en toda, perdón, en toda en todo el tratamiento que ustedes han visto de, del manejo de funciones discretas en tiempo? ¿Ni siquiera esa? Eh, Sería algo continuo, ¿no? Que ¿Cómo continuo? tenga, ajá, o sea, que tenga sentido el cómo avanza. Por ejemplo, una secuencia de uno es uno, dos, tres y así sucesivamente. O Ujú. secuencialmente. O puede ser de dos en Bueno, esos son dos, cuatro los en cuatro. números naturales. Usted me está Ujú. hablando de los números naturales, ¿no? Bueno, es que en este caso puede ser varias porque puede ir desde menos infinito a infinito. Pues no exactamente, compañero. ¿Por qué? Porque una cosa es una secuencia, como la que usted me está dando, de los valores que puede asumir una variable, y otra cosa es una secuencia de una función. O sea, una secuencia como función, no los valores de esa variable. Bueno, a ver cómo les recuerda esto. Esto es algo que ya ustedes conocen, ya lo han manejado. Una secuencia se puede manejar como una descripción como secuencia o también se le conoce como enunciación. ¿Por qué? Porque enuncia los valores. Y esa función discreta en tiempo nos dice precisamente que una función discreta en tiempo o una secuencia x de n, pues está descrita a través de los valores que asume. ¿Sí? Es decir, es una lista, es una enunciación, es una secuencia de valores separados por comas y que además están ordenados. ¿En base a quién? Pues en base a su variable discreta, que solamente asume valores enteros. Es decir, aquí tenemos una x de n, que está representada de manera genérica como x de menos 1, x de 0, x de 1, x de 2, x de 3. Esta es una secuencia. Y así han descrito ustedes cualquier función discreta que se les ocurra, que midan o que estén trabajando sobre ella. Así lo han manejado, con una descripción, una lista, ¿verdad? Una secuencia separada de valores separados con comas, ¿cierto? Así lo han manejado. ¿Y cuántos casos hay? Bueno, pues regularmente hay 4 casos, ¿verdad? De manera de análisis. Por ejemplo, una secuencia finita, es decir, cuando describo todos los valores de una secuencia. ¿Por qué? Pues me permite, en este caso, estoy hablando de 5 valores, ¿verdad? Una secuencia de 5 valores, bueno, pues lo puedo manejar en forma finita, pero a veces hay secuencias que tienen una duración más grande y que solamente me interesa manejar o establecer un grupo específico de valores, ¿sí? Entonces hago uso de una forma de representación, ya sea con valores posteriores o una secuencia desarrollada a la derecha, o con valores anteriores como una secuencia desarrollada a la izquierda.
Aquí es el mismo planteamiento, tengo una serie de valores ordenados, x de menos 2, x de menos 1, x de 0 y x de 1. Pero x de 2 no lo estamos describiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos interesa, porque no lo conocemos, ¿verdad? Pero esta secuencia, que se le conoce como secuencia desarrollada a la derecha, nos dice con estos puntos suspensivos que hay más valores superiores al valor de x de 1. Es decir, x de 2, x de 3, x de 4, x de 25, x de 400, lo que ustedes gusten. Lo que sí es que por debajo de x de menos 2, es decir, no, los valores, al no estar descritos, como en el caso finito, al no estar descritos, pues se debe entender que la función en esos puntos, en esos valores de la variable n, vale 0. Bueno, pues aquí también, como aquí no tenemos un indicativo de que la secuencia tenga valores por debajo de x de menos 2, bueno, debemos de asumir que x de menos 3, x de menos 4, x de menos 5, etcétera, pues valen 0. No así los valores superiores a x de 1. ¿Ok? Repito, sea porque no los queremos describir, porque no los conocemos y sabemos que la secuencia tiene más valores, bueno, pues aquí está la forma de decir que es una función desarrollada a la derecha. ¿Ok? Una función desarrollada a la izquierda, pues es el caso opuesto. Es decir, aquí los puntos suspensivos al inicio me dicen que hay valores previos a x de menos 1 que no conocemos o que no queremos describir, ¿verdad? Y que simplemente lo manejamos de x de menos 1, x de 0, x de 1 hasta x de 2. ¿Por qué? Porque x de 3, x de 4, x de 5, al no estar planteado que existen, simplemente valen 0. ¿Cierto? Y por último, tenemos el caso de una secuencia desarrollada a la derecha, desarrollada a la izquierda, que se le conoce como secuencias infinitas, en donde se dice que hay valores previos o posteriores a los que estamos describiendo. En este caso, nada más x de menos 2, x de menos 1, x de 0 y x de 1. ¿Sí? Este tipo de descripción se maneja mucho para secuencias que se repiten periódicamente, es decir, describiendo un periodo de esa secuencia, pues ya se puede conocer los demás valores posteriores o anteriores en el mismo orden, ¿sí? Pero nos tienen que indicar que la secuencia es periódica. El hecho de que sea infinita no necesariamente implica que sea periódica, pero si es periódica, pues es obvio que es una secuencia infinita. ¿Ok? Eso es la forma, por eso les decía que pues, era la que yo esperaba que al menos me comentaran, pero bueno. La forma de una secuencia, ¿sí? Inclusive ustedes podrían pensar que hasta son temas triviales, van a ver que no lo son, ¿sí? Porque no están acostumbrados a manejar o a trabajar con secuencias, están acostumbrados a manejar funciones continuas en tiempo y no funciones discretas en tiempo o secuencias como aquí lo estamos planteando. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bien. Profe, las flechitas, ¿qué me representan? ¿Qué representan las flechitas? ¿Qué se imagina que representan? Yo más o menos, bueno, leí que creo que marca el inicio, ¿no? Ajá. Y verán, su pregunta va a estar contestada con este ejemplo que iba yo a poner, o que voy a poner, precisamente, para ver qué tanto entendieron. Voy a poner una secuencia. Una secuencia. Menos 1.3, 0.25, menos 4, 0.002,
Vamos a poner número negativo, menos 7.2, pero, y vamos a ponerle menos 0.14.2. Es una secuencia, ¿verdad? Que estoy escribiendo. Como pueden ver, los valores de la secuencia no son enteros. Puede ser cualquier valor real, inclusive cualquier valor complejo. ¿Sí? Es una secuencia que asume estos valores. Lo que sí son necesariamente enteros son los valores de n. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuánto vale x de 4? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale x para n igual a 4? Pues si el origen es 0, estaría después. Pero es que después del 0 ya hay números negativos, no es como que de enteros, o sea, no está separado por negativos y positivos. No sé, no. No lo podemos saber. Tendríamos que definir cuál es el inicio, ¿no? Exactamente. Que ya lo comentó su compañero. Si ustedes se dan cuenta en el material, ahí pusimos puntos y flechitas. Todas marcan a quién, a x de 0. Para cualquier descripción por enunciación, yo requiero conocer cuál es mi origen. Vamos a poner que la flecha esté aquí. Puede ser una flecha, puede ser un punto por debajo o por encima. Eso ya depende de los autores, de la información que ustedes conserven. Pero siempre me tienen que dar una referencia, ¿cierto? Y esa referencia siempre es ¿quién? X de 0. Siempre. Sea con una flecha, sea con un punto, por debajo de la enunciación o por encima. Esto me representa X de 0. Porque si no, pues no tengo una lista de valores, pero no puedo asociarlos a la variable discreta. Ahora sí, ¿me podrán decir cuánto vale X de 4? Menos 14.2. Menos 14.2. Menos 14.2. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hicieron fue, pues si este es X de 0, y como van ordenados con la variable en forma ascendente, ¿verdad? Si este es X de 0, esto es X de 1, esto es X de 2, esto es X de 3, y esto es X de 4. Y si yo les preguntara cuánto vale X de menos 2, ¿qué me dirían? Menos 1.3. Menos 1.3, ¿no? Menos 1.3. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí es X de 0, bueno, pues este debe ser X de menos 1 y esto X de menos 2. ¿Cierto? Y si les preguntara yo, ¿cuánto vale X de 7? 0. Vale, Indefinido. ¿por qué? Porque esto me describe una función, una secuencia finita, ¿cierto? No tengo puntos suspensivos ni antes del primer valor ni después del último valor que describí. Es una función finita y por ende la secuencia para X de 7 vale lo mismo que para X de menos 5, ¿verdad? Vale 0. ¿Cierto? Si tuviera puntos suspensivos, bueno, podríamos decir que no está descrito. ¿Cierto? Bien. Una forma equivalente de representar esta secuencia, y por eso puse este valor de 0, que también se pueden encontrar ustedes con eso, es la siguiente. Estoy haciéndola con respecto a esta misma secuencia. ¿Sí? Se los digo porque
Aquí vamos a poner un punto, que también puede ser. Aquí, pues se los digo porque muchas veces se van con la finta. Aquí yo les preguntaría, ¿cuánto vale x de 4 de esta secuencia? Menos 14. Menos 14.2 sigue valiendo menos 14.2 porque aquí hay dos comas juntas, ¿verdad? Sucesivas. ¿Sí? Esas comas sucesivas me están indicando que la secuencia en este punto vale 0. Y a veces no se fijan y agarran y dicen, no, pues es que este es x de 0, el origen, x de 1, x de 2, y pues esta no sé qué será, pero es x de 3. No, estas comas subsecuentes, que aquí pusimos 2, pueden ser más, ¿sí? Me indican que los lugares o los valores que pertenecen a la secuencia en esos lugares valen 0. ¿Ok? Entonces, esto también es importante. ¿Sí? No vayan a pensar, no, pues es un error tipográfico del autor. No, no, no. Ahí te está diciendo que vale 0, compadre. ¿Ok? Entonces, son detalles. Repito que ya conocían ustedes, inclusive hasta pueden decir, pues eso está papita, ¿no? Pues no, fíjense que no. Van a ver que no. Bajo esa condición, esa es la forma de representación por la forma secuencial o secuencia o de enunciación. ¿Alguna pregunta? Aquí podemos corroborar lo que les comentaba yo, que ya compañero, esas flechas y esos puntos, pues pueden ser flechas o puntos por debajo, flechas o puntos por arriba, pero todos apuntan o indican quién es nuestro punto de referencia, x de 0. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la segunda forma? Les podría decir que, pues es obvio que la forma de enunciación, pues es algo latosa, ¿no? No estamos acostumbrados mucho a manejar ese tipo de representaciones, pero a veces, sobre todo en el caso de las secuencias aleatorias, es la única forma que podemos disponer, dando los valores específicos de la función. ¿Sí? Aquí, como quiera que sea, en los pares ordenados, n, la posición, es la que sustituye al valor de la variable de tiempo, mientras que los valores pues están ordenados en forma ascendente. Y aquí tenemos los ejemplos de la tabulación, la forma de tabulación. ¿Qué nos dice tabulación? Pues nos está indicando una tabla, tabular una información, es decir, representarla en forma de tabla. Una tabla que puede ser horizontal, como en este caso, o vertical también, ¿verdad? Aquí yo los puse en horizontal por cuestiones de espacio, pero también pueden ser verticales. Y esta tabla que establece, bueno, pues nos establece una relación directa entre los valores que asume la variable, ¿sí? Los valores que asume la variable, que son valores enteros, ¿verdad? Y los valores de la función. Aquí este idem secuencia, pues es simplemente que son los mismos ejemplos de la forma de secuencial, ¿verdad? Los mismos función finita, función desarrollada a la derecha, desarrollada a la izquierda o infinita. Los ejemplos que yo puse aquí, pues simplemente los manejé acá en la tabulación. Se los digo para que no se confundan con idem secuencia, o sea, son los mismos ejemplos. Entonces aquí podemos ver que esta es una secuencia finita. ¿Por qué? Pues porque nada más están los valores de n desde -1 hasta 3. Se acabó. Y están sus valores correspondientes de la secuencia. X de n, x de -1, para hacer 0, x de 0, para 1, x de 1, para 2, x de 2, x de 3. ¿Ok?
La desarrollada a la derecha, ¿verdad? Pues aquí nada más tenemos los valores desde -2, -1, 0 y 1, ¿sí? Y aquí, como es una secuencia desarrollada a la derecha, bueno, pues para los valores de n mayores que 1, existen valores, pero no los estamos tabulando en este caso. Si no los estamos indicando, ya sea porque no los conocemos o porque no nos interese, pero está diciendo que la secuencia sigue, ¿sí? Y aquí es importante hacer notar algo que ustedes comúnmente no lo han manejado. El término mayor y el término mayor o igual o menor que o mayor o igual que. Aquí sí hay que ser muy cuidadosos porque en este caso el término nada más mayor que significa que n sea mayor que 1, no igual que 1, es decir, el 1 ya está aquí. Esto significa que para valores de n mayores que 1, esto es 2, 3, 4, etcétera, la función está descrita, no está descrita, ¿verdad?, de manera explícita, pero que tiene valores, ¿cierto? Donde, pues para n igual a -2 tenemos x de -2, para -1 x de -1, para 0 x de 0, para 1 x de 1. Lo mismo sucede con una secuencia desarrollada a la izquierda, nada más que aquí son los valores previos a los que describimos, -1, 0, 1 y 2 nada más. Así como aquí el límite está marcado por -2, aquí el límite está marcado por 2, límite superior. Y esto nos indica, aquí lo quise hacer de otra forma, cuando n es mayor o igual que -2, ¿sí? Aquí no me referí nada más como que n sea menor que -1, sino mayor o igual que -2. ¿Ok? Es decir, de -2 para abajo. Bien, entonces, si nosotros vemos esto, nos indica precisamente que no estamos identificando los valores para n menor o igual que -2, pero que existen, ¿sí? Y si describimos los valores de -1 como x de -1, para 0 x de 0, para 1 x de 1, para 2 x de 2. Y por último, el caso de la secuencia infinita, donde aquí sí se tienen, ¿verdad?, valores previos o posteriores a los que estamos describiendo, que son de -2, -1, 0 y 1. Y aquí me permití hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Para n menor que -2, como es nada más menor que -2, pues es -3, -4, -5, yendo en orden decreciente. Y aquí sí puse n mayor o igual que 2. ¿Por qué? Pues que es a partir de 2. Aquí es el valor de 1, entonces el siguiente valor es de 2. Aquí me permití manejarlo de ambas formas. ¿Ok? Como pueden ver, pues esto es muy, muy parecido a la forma de enunciación. Pero, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Por qué las manejamos como dos formas diferentes de representación? Que aquí ya sabemos directamente dónde inicia. Es no donde inicia. No, dónde está el 0. No nada más eso. Ajá. Aquí directamente podemos conocer el valor de cualquier, de la secuencia para cualquier valor de n, ¿cierto? Es decir, yo si en el primer ejemplo digo, ¿cuánto vale x de 2? Pues me voy a 2 y directamente lo obtengo ahí. No tengo que manejar ningún punto de referencia, como en el caso, secuencial. Aquí, ¿yo qué hago? Tomo la referencia de x de 0 y de ahí voy saltando, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí?, para conocer el valor, ¿sí? Aquí directamente, en cualquiera de estos, yo puedo saber cuánto vale en el primer ejemplo x de 3. Pues, ¿qué? Pues me voy a 3 voy y conozco el valor. En el tercer ejemplo, pues quiero saber cuánto vale x de 0, pues voy a 0 y me voy directamente.
¿Cuánto vale x en el tercer ejemplo? X de menos 1, pues me voy a menos 1 y directamente, ¿cierto? El acceso a la información que yo estoy buscando es directo. Simplemente necesito localizar el valor de n y saber cuál es el valor de la función, ¿cierto? En cambio, en la forma de enunciación, en la forma secuencial, pues yo voy a un punto de referencia y de ahí me muevo. Esto podría ser bastante, ¿cómo se llama? Trivial. Podría ser considerado como trivial, pero tiene fondo. Porque el hecho de tener que ubicar nada más el valor de n y con ello saber el valor de la función es lo que constituye un acceso directo, ¿sí? En una tabla yo puedo ir directamente a la variable y ¡prac! Inmediatamente me lo da. Es una forma de acceso directo. En cambio, el acceso que se tiene en la forma de enunciación es un acceso secuencial. Es decir, yo voy a mi nivel de referencia, a mi punto de referencia, y de ahí me muevo para uno o para el otro lado para conocer la información. Esto en los sistemas computacionales es importante. ¿Por qué? Porque así como en este caso, fíjense, para hacer una enunciación, pues simplemente hago una lista de valores, poniendo un nivel de referencia, un punto de referencia. Pero en la tabulación tengo que hacer toda una tabla, ¿sí? Que me implica un mayor esfuerzo, me implica un mayor trabajo, ¿sí? Aunque la ventaja es tener el acceso directo, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, como les comentaba, desde el punto de vista computacional, el manejar un acceso directo implica un acceso que va a consumirme recursos computacionales, como son los índices, el acceso indexado, ¿sí? En un momento dado tenemos esa opción, pero nos va a requerir más recursos, como ahora sí que a nivel humano nos exige hacer una tabla, construir una tabla, ¿sí? En cambio, la forma de enunciación, ¿verdad?, me da una condición de un acceso con una cantidad menor de recursos, ¿sí? Con una cantidad menor de recursos, pero que al final de cuentas el esfuerzo el ahorro de recursos que voy a tener se maneja por el caso de un acceso secuencial, es decir, de ir a un punto de referencia y correr hacia uno o a otro sentido para encontrar la información que requerimos. Esas son las condiciones que en un momento dado debemos de considerar, debemos de tener en cuenta. Porque al final, en ambos casos se describe la información, ¿verdad? Se describe de manera explícita y la diferencia simplemente es el acceso. Un acceso secuencial, un acceso directo, ¿sí? Entonces, son muy parecidas, sí, pero tienen diferencias. Y sobre todo a nivel ya computacional, ya no humano, un sistema secuencial consume menos recursos, un acceso secuencial, perdón, consume menos recursos que un acceso directo, ¿sí? Pero la velocidad con la que yo puedo accesar los datos es mayor en el caso de los sistemas por tabulación o indexados, como también se les conoce, y que en un momento dado ya se manejan con una mayor velocidad, aunque la mayoría de los respaldos, digo, salvo ahora que los recursos son ya más amplios, ¿verdad?, tienen una condición secuencial, tienen una condición de acceso secuencial. Regularmente los respaldos en los sistemas grandes de cómputo se hacen en cintas y el acceso ahí en cintas es secuencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, pues
No, profe. Bueno, entonces pues yo creo que ya nos vamos al siguiente nivel. No me ha avisado aquí nada de esto, pero bueno, vamos a pensar que no vamos a esperar a que nos corten. Vámonos al siguiente enlace, compañeros. Sí. Bien, pues no me quiero cargar del... A ver. Ahí está. Ok. Bueno, faltan 3 personas. No, 2 personas faltan. Así que ya podemos irnos al material. Ah, bueno, antes de eso, ejemplificar con tabulación estas que vimos acá. ¿Verdad? Este ejemplo que les puse. ¿Cómo sería en forma de tabulación? Sería aquí sería n, acá sería en este caso menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá sería xn, xn, aquí sería menos 1.3, punto 25, menos 4, 0.002, menos 7.2, 0 y menos 14.2. ¿Sí? Sí. ¿Ok? O bien, una alternativa, por eso lo quería ejemplificar. Un poquito más chirris, pero bueno. Y sería n menos 2 menos 1, 0, 1, 2. Me podría saltar el 3 y poner el 4, porque vale 0, ¿verdad? Entonces aquí sería x de n menos 1.3, punto 25, menos 4, 0.002, menos 7.2 y menos 14.2. ¿Sí? O sea, en el acceso directo, pues podría yo ahorrarme las casillas cuyo valor sea igual a 0, ¿no? Saltármelas. Como en este caso se usan comillas, bueno, pues tener ese espacio disponible. ¿Ok? Pero como vimos, repito, esto es para funciones. Realmente su uso más común es para funciones aleatorias, porque eso de describir una función para todos sus valores, bueno, pues no siempre es cómodo. Sin embargo, vamos a ver la tercera forma de representación, que es la más común que ustedes conocen, porque así han tratado las formas analógicas, que son la forma funcional, también denominada como cerrada. ¿No? Y esta se basa precisamente en descripciones matemáticas, ¿sí? Descripciones que de alguna forma ya conocen, están descritas, y que por lo tanto, al estar descritas, pues solamente pueden ser manejadas a través de formas
¿verdad?, matemáticas, si acaso combinadas, que podría ser algo diferente, pero pues realmente son combinaciones las que se manejan, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este manejo de las funciones o de la forma funcional descritas a través de expresiones matemáticas determinísticas, ¿verdad?, pues también no son útiles como lo han sido en las funciones en los sistemas analógicos, sobre todo para conocer algunos efectos, pero, ¿verdad?, estas formas pues realmente no reemplazan a los sistemas originales que son, perdón, no originales, sino reales, como son aquellas que son información aleatoria. Entonces, es importante que consideren estas funciones y que van a ver tienen diferentes ahorita se me va la expresión, características, ¿sí? O sea, van a encontrar diferencias interesantes, sobre todo en funciones que ustedes ya conocen. Entonces, vámonos por aquí, este punto. Vamos a hablar de las funciones más básicas, más elementales, que son precisamente la muestra unitaria. La muestra unitaria en su descripción como una función delta de n, ¿sí?, como una función que vale 1 para valores de n igual con 0, es decir, esta función solamente vale 1 cuando n es igual con 0 y vale 0 cuando n es diferente de 0, ¿sí? Esto implica necesariamente una representación gráfica, ¿verdad?, para entenderla, que también la pueden hacer con los ejemplos que vimos de enunciación, dando valores, pues ustedes también la pueden graficar, eso no es problema, pero en este caso, como son funciones definidas de manera determinística, sí es importante conocerlas. La definición de esta función delta de n, o muestra unitaria, es una función que vale 1 cuando n es igual con 0 y vale 0 para cualquier otro caso. ¿Ok? Cuando el argumento es igual con 0, la función vale 1 y para cualquier otro caso la función vale 0. Esta denominación de delta de n, ¿les recuerda algo de alguna función analógica, de alguna función continua en tiempo con la que hayan trabajado? La delta de Dirac. La delta de Dirac, ¿verdad?, que también han manejado como función, ¿qué? La función impulso. Impulso. Exactamente, la función de impulso, ¿verdad? Es el más común. A nivel matemático, bueno, pues es una delta de Dirac. Pero a nivel de sistemas lo han manejado como una función de impulso. De hecho, no sé, creo que no lo han visto o no lo han manejado muy seguido, que es el concepto de respuesta a impulso, ¿sí? Esa respuesta a impulso, en el caso de los sistemas analógicos, no tiene gran importancia, no tiene gran relevancia, aunque tiene un significado. En cambio, en los sistemas digitales, ¿verdad?, tenemos un gran uso de este concepto de respuesta a impulso. Y me refiero a esto porque aquí pueden ver la definición de la muestra unitaria. Delta de n vale 1 cuando n es igual con 0, 0 cuando es diferente. ¿Se acuerdan ustedes cómo está definida la función delta de Dirac? ¿Cómo la definen? Bueno, la definen tan específica, tan especial es esta función que entra dentro del contexto de funciones generalizadas, ¿sí?, que son más que descritas con expresiones matemáticas por características. Una delta de t, una delta de Dirac, una función impulso, tiene como característica duración
0. Amplitud infinita. Y la última, la más importante, que al integrarla para todos los valores de tiempo es igual a 1. Tiene un área unitaria. ¿Cierto? Son todas las características. ¿Y cómo se llega a esta función delta de Dirac? Para aquellos que no lo recuerden, bueno, pues es una función llevada al límite, por eso es una función generalizada, en donde se comienza ya sea de un rectángulo o de un triángulo, una función triangular o una función exponencial, como quiera que sea, la van haciendo de una duración más y más pequeña, es decir, tendiendo a 0. Lo que hace para conservar su área unitaria es aumentarla, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a una función impulso o una delta de Dirac, que se representa como una flecha, ¿sí? Así es como se representa como una función impulso, donde la flecha implica que su amplitud tiende a infinito, que puede tener una magnitud también, ¿no? Esa no tiene infinito, se tiene un valor, pero su amplitud es infinita y eso se representa con esta flechita, ¿verdad? Que nos representa esa función, ¿cierto? Circunstancia que, como pueden ver, en el caso de una muestra unitaria, en el caso de nuestra muestra unitaria que estamos definiendo para el caso discreto, ¿verdad? Pues no está tan complicada, ¿no? Una delta de n vale 1 cuando n vale 0 y vale 0 para cualquier valor diferente. Y además de eso, no tiene la flechita, ¿cierto? Simplemente es una muestra, a lo mejor con un circulito ahí para que saber que ahí termina, que esa es su magnitud, pero no tiene ninguna flecha que sí tiene. Con eso podemos nosotros diferenciar una delta de t, una función impulso, con una muestra unitaria. Aunque les he de comentar que aunque la función muestra unitaria tenga esa denominación y después lleguemos a un concepto que se llama respuesta impulso, ¿cómo es posible que, digo, porque la mayoría de los textos de procesamiento hablan de respuesta impulso, no hablan de respuesta a muestra unitaria, que es el concepto realmente, y el único que lo he visto que lo maneja así es el Proakis Manolakis, pero todos se refieren a respuesta impulso. Si no hablamos de un impulso en la función discreta, porque no lo hay. Sin embargo, yo me he permitido a veces, ¿verdad?, mencionar a una muestra unitaria como un impulso discreto. El concepto no existe, ¿eh? O sea, ahora sí que es una convención que yo tengo. ¿Por qué? Pues porque eso me permite que ustedes puedan manejar o entender el concepto de respuesta a impulso, que es como lo manejan en los textos. Yo le llamo a la muestra unitaria a veces impulso discreto. Si lo buscan no lo van a encontrar ese concepto, no lo hay. Pero a mí se me hace una denominación que nos permite entender lo que es posteriormente, más adelante, lo que es la respuesta a impulso del sistema. O como lo trata el Proakis Manolakis, respuesta a muestra unitaria, que no lo manejan en los primeros capítulos, lo manejan más adelante. Entonces, cuando yo hable de muestra unitaria, o cuando hable yo de impulso discreto, pues estoy hablando de muestra unitaria. Estoy hablando de una definición de este tipo, ¿ok? De una vez se los comento, para que no haya ninguna confusión. ¿Qué otra función básica? Pues el escalón unitario, nada más que en este caso discreto.
¿Cómo se representa? Pues recuerden ustedes que U de t, ¿vean? En el caso analógico, U de t vale 1 para valores de t minúscula mayores o iguales que 0 y vale 0 para valores de tiempo negativos. Bueno, lo mismo sucede en el escalón unitario. Aquí no hay mucha diferencia. U de n vale 1 para valores de n de 0 en adelante. Por eso aquí lo tenemos representado como de 0, 1, 2 y 3. Pues vale 1, así hasta infinito. Mientras que para valores negativos, desde menos infinito hasta menos 3, menos 2, menos 1, la función vale 0. Aquí no hay gran diferencia. Lo que sí hay diferencia es en la relación en que de estas dos funciones existe. Hay una relación muy sencilla, muy directa, al menos más que en el caso continuo, entre la muestra unitaria y el escalón unitario, que está representada por estas dos expresiones, ¿sí? La muestra unitaria, en términos de la función escalón unitario discreto, podemos ver esas dos expresiones que nos dan esa relación. Esa, en el caso continuo, como lo comentamos, no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque ligar a U de t con delta de t, una función escalón, pues es llevarla como una función generalizada al límite y su equivalencia no es tan clara como lo es en el caso que les estoy mostrando y que vamos a aclarar aquí para aquellos. La primera creo que es bastante sencilla, no presenta gran dificultad. Es decir, que delta de n es igual a U de n menos una función escalón unitaria desplazada a una muestra. ¿Sí? Esta es bastante sencilla, bastante clara. ¿Por qué? Porque U de n, ¿cómo está representada? Bueno, pues ya lo vimos, vale 1 para valores de n mayores o iguales que 0 y 0 para valores negativos, mientras que U de n menos 1, pues estaría definida como ¿qué? Como 1 para valores de n menos 1 mayores o iguales que 0 y 0 para valores de n menos 1 menores que 0. Esta expresión me dice que n será mayor o igual que 1 al pasar menos 1 de la desigualdad de un miembro al otro. Cambiamos de signo, entonces dice que vale 1 para valores de n mayores o iguales que 1 y esta expresión me dice lo contrario, ¿verdad? Es decir, el complemento para valores de n menores que 1, es decir, de 0 en adelante. Por lo tanto, si a esta función le resto esta función que es el escalón unitario original, que vale 1 a partir de 0 en adelante, esta que vale 1 a partir de 1, ¿verdad? Es decir, para 0 vale 0, esta función que está desplazada a una muestra, pues es claro que ceros, que les resto ceros, pues vale 0. Este en 0, que vale 1, le resto 0, pues me queda 1. Y a estos, que son 1 menos 1, ya de ahí en adelante, de 1 en adelante, pues van a valer ceros. Y entonces me queda la descripción de una muestra unitaria, ¿verdad? Una función que vale 1 nada más para 0 y vale 0 para los demás valores, ¿cierto? Eso no está complicado. La que sí puede causarles confusión es la de U de n descrita como la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito, hasta n minúscula desde delta de k. Pero no lo es tanto, fíjense, no lo es tanto.
Esta suma, pues no es una suma acumulativa necesariamente, ¿verdad? Pero sí es una descripción de diferentes muestras que van desde menos infinito hasta el valor de n. Entonces, ¿qué pasa si n es negativo? Si n es negativo, todas las muestras unitarias que componen esta sumatoria tienen un argumento negativo, es decir, diferente de 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque n es un número negativo. Entonces, todos los argumentos de delta de n son negativos. Y al ser negativos son diferentes de 0. Y si son diferentes de 0, esas muestras unitarias valen 0. ¿Y qué pasa si yo sumo un número infinito de valores de 0? Pues va a ser 0. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si n es mayor o igual que 0? Si es mayor o igual que 0, pongámonos en que sea igual a 0. Pues aquí ya aparece una delta de 0 en esa suma de muestras unitarias. Una delta de 0. Una delta, una muestra unitaria con argumento igual a 0. Significa que vale 1, ¿cierto? Si n es mayor que 0, es decir, los valores, bueno, las subsecuentes, ¿no?, deltas que tenga la descripción de esta sumatoria, pues van a tener valores diferentes de 0, pero van a incluir al valor de 0. Como n es mayor o igual que 0, el argumento 0 existe y va a tener una delta de 0 que vale 1, y todas las demás van a valer 0. ¿Y qué pasa si yo sumo a un 1 con un número infinito de ceros? Pues que el resultado es 1. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la descripción de la función escalón unitaria, ¿verdad? Vean cómo la comprobación o el hecho de manejar una muestra unitaria descrita por escalones unitarios discretos o un escalón unitario discreto representado por muestras unitarias nos da una representación mucho más sencilla que la relación que tenemos entre la función delta de t, la función delta de Dirac, la función continua en tiempo y la función escalón unitario continua en tiempo. Ahí tenemos que tratarlos como funciones generalizadas. Entonces, como pueden ver, esta expresión, ¿no?, es bastante, esta relación entre esas dos funciones es bastante sencilla de entender. A lo mejor la segunda, pues creo que ya quedó clara, si es que la quieren entender. Otra función importante de forma lineal, de forma básica, es la función lineal discreta. ¿Qué es una función lineal discreta? Bueno, pues que x de n sea igual a n, ¿no? Es una función lineal que también a veces es útil. Aquí la podemos ver. X de 0 vale 0, x de 1 vale 1, x de 2 vale 2, x de 3 vale 3. X de menos 1, pues vale menos 1. X de menos 2 vale menos 2. X de 3 vale menos 3. ¿Ok? Y vamos a ver también otra forma. Bueno, pues ¿qué traen esta cosa? Ahí está. Ahí está. Otra forma básica, otra función básica, pues, que se les ocurre, la función exponencial discreta real, ¿no? Aquí ponemos exponencial discreta, pero real, o exponencial real discreta, como quieran, ¿sí? Esta función, pues, es simplemente el elevar a una potencia que es n, a la enésima potencia, a un valor real, cualquier valor real. Por eso lo representamos como x de n igual a la n, donde a
es cualquier valor real. Por eso se le trata como una función exponencial real. Pero donde el exponente solamente puede asumir valores enteros. Bien, ¿cómo se describe esta función? ¿Cómo la podemos describir? Bueno, depende del valor de A. Y si A es un valor entre los reales, entre los valores reales, pues podemos prácticamente segmentar en 4 casos. ¿Qué pasa si A es un valor entre 0 y 1? Si es un valor entre 0 y 1, vamos a poner con un ejemplo, 0.5 o un medio, como gusten. Un medio o 0.5. Bueno, 0.5 a la 0, ¿verdad? Me da 1. 0.5 a la 1, pues me da 0.5, valor menor. 0.5 al cuadrado me da 0.25, un valor más pequeño. 0.5 al cubo me da 0.125, un valor más pequeño todavía. 0.5 a la cuarta me da 0.0625. Es decir, aquí han ido disminuyendo. Pero ¿qué pasa con sus valores para exponentes negativos? 0.5 a la menos 1 sería el inverso de 0.5, que es 2. Es un valor mayor que 1. 0.5 a la menos 2 sería tanto como el inverso de 0.5 al cuadrado, que sería 0.25. Su valor inverso sería 4, o sea, 0.25 es un cuarto, sería 4, un valor mayor. Y a la menos 3, pues no les digo, sería 8, ¿cierto? Es decir, bajo estos valores de A, la función x de n, la función exponencial de ese valor de A a la n, son una función monótona decreciente, ¿cierto? Siempre va a tender hacia 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si A es un valor mayor a 1? Es decir, es un valor mayor a 1. Vamos a poner, por ejemplo, 2. 2 a la 0, pues me sigue dando 1. Pero 2 a la 1, pues me da 2, un valor mayor. 2 al cuadrado, pues me da 4. 2 al cubo, pues me da 8, un valor mayor. Y para valores negativos, pues 2 a la menos 1 es un medio, o sea, el inverso de 2 es un medio, un valor pequeño, más pequeño que 1. Menos 2, perdón, 2 a la menos 2, pues sería el inverso de 2 al cuadrado, que sería el inverso de 4, que es un cuarto. A la menos 3, pues sería el inverso de 2 al cubo, que sería un octavo. Es decir, si A es un valor mayor a la unidad, la función exponencial real, la función exponencial discreta, es una función monótona creciente. Pero ¿qué pasa si caemos en los valores reales negativos? Es decir, si A está entre menos 1 y 0. Pongamos un ejemplo, menos un medio. Menos un medio va a tener el mismo comportamiento en magnitudes, pero se va alternando porque recuerden que al ser una cantidad negativa, las potencias pares, ¿verdad?, van a ser positivas, pero las potencias impares van a ser negativas. Entonces, por ejemplo, menos un medio a la 0, pues me da 1. Menos un medio a la 1, pues me da menos un medio. Menos un medio al cuadrado sería más un medio al cuadrado, sería un cuarto, es decir, más 0.25, mientras que menos un medio al cubo es negativo y me daría menos un octavo, es decir, 0.125.
menos 1/2 a la cuarta es positivo. Las potencias pares de valores negativos son positivas. Y sería el valor de un 16avo, que sería 0.625, un 16avo. Menos 1/2 a la menos 1, ¿verdad? Menos 1/2 a la menos 1 es una potencia impar, sería menos el valor inverso ¿de quién? Pues de 1/2, que sería 2. Menos 1/2 a la menos 2, como es a la menos 2, es una potencia par, pues es positivo y nos va a dar 4. ¿verdad? Menos 1/2 a la menos 3, pues dará un valor negativo, que será igual a 8. Es decir, en su magnitud, esta función, ¿verdad?, es monótona creciente, o sea, va decreciendo, pero se va alternando la polaridad. Para valores pares es positiva, para valores impares es negativa. Y algo similar sucede ¿con quién? Pues con la función cuando A es un valor menor a menos 1. ¿Sí? Nada más que aquí las magnitudes van a ir creciendo y alternando su polaridad. Es decir, pongamos un número menos 2. Menos 2 a la 0, pues es 1. Menos 2 a la 1, pues es menos 2. Menos 2 al cuadrado, pues es 4. Menos 2 al cubo, menos 8. ¿Sí? Menos 2 a la menos 1, pues es menos el valor inverso de 2, que sería menos 1/2. Menos 2 a la menos 2, pues sería el valor de menos 2 al cuadrado, que es 2, pero con una polaridad positiva. ¿Sí? Porque es al cuadrado. Y acá sería menos 2 a la menos 3, nos daría un valor de menos 2 al cubo, sería el inverso de 2 al cubo, que sería 1/8, pero negativo. ¿Sí? Acá era un cuarto positivo, acá es 1/8 negativo. Donde la magnitud se ve claramente que va aumentando, pero que se va alternando la polaridad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Bien, pues como pueden ver, hay diferencias. Este ejemplo de la función exponencial real, pues eso no lo consideraron en las funciones continuas en tiempo, ¿verdad? Allá agarraron, pues es así, es asado, ¿no? Acá es diferente, ¿sí? Cuando el valor de la función tiene esas consideraciones de ser solamente potencias enteras, tenemos valores discretos, ¿ok? Bien, ahí tienen un material extra que es el caso de la función exponencial compleja, ¿sí? Léanlo un poquito, porque con eso vamos a arrancar la sesión del jueves y mantengan ese material. Y también el material que yo les envié junto con los enlaces. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe. No, profe, no. si no hay preguntas, vamos a dar por terminada esta sesión. No olviden el material, o sea, el material que no cubrimos hoy, que es el material de las funciones exponenciales complejas y senoidal. Ahí van a encontrar cosas interesantes. Y el material que les envié. Vale, pues entonces cuídense mucho, protéjanse, estén tranquilos, pónganse a estudiar y nos vemos el próximo jueves. Les envío el enlace, los enlaces, junto con el material que vayamos a usar y no olviden el que quedó pendiente en esta ocasión. Cuídense mucho, jóvenes. Igualmente, profe. Gracias, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas tardes, hasta luego.